de hoy, Lucas 22, del 47 al 65. Y no sé si alguien puede ponerse de pie y leer el texto antes de empezar. Lucas 22, del 47 al 65. ¿Quién lee el texto? Muy bien, en un buen acento mexicano, por favor. Gracias. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba y al fuerte iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó: Judas, ¿cómo acaso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron: Señor, atacamos con la espada, y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a prenderlo: ¿acaso soy un bandido para que vengan contra mí con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima, pero ya ha llegado la hora de ustedes cuando reinan las tinieblas. Hasta el 65. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre y miró detenidamente y dijo: Este estaba con él, pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó: Tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó: Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y salió de ahí, lloró amargamente. Los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le increpaban: Adivina quién te pegó. Y le lanzaban muchos otros insultos. Ok, gracias. Vamos a orar. Padre, gracias por este texto tan intenso, por esos días de pasión que Jesús vivió con sus discípulos. Padre, todo lo que pasó, vemos en la vida de Judas un discípulo que nunca realmente era discípulo. Y vemos en la vida de Pedro, la vida de cada uno de nosotros, que te amamos, pero a veces te negamos. Padre, ayúdanos a aprender de este texto y gracias por haber escrito estas palabras para nuestra edificación. En el nombre de Jesús. Amén. En marzo, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de conocer a una iglesia digamos nueva. Es una iglesia en el pueblo en que yo nací. De hecho, esta iglesia está afiliada con la escuela cristiana que ahorita está estudiando nuestro hijo Daniel. No sé si ustedes sabían, pero Daniel ya no está aquí con nosotros, está estudiando
sus últimos 2 años de prepa en los Estados Unidos. De hecho, en la misma escuela, en prepa, donde me gradué yo, hace algunos años. Fuimos a la conferencia de misiones de esa iglesia. Es una iglesia de, no sé, 400, 500 personas tal vez. Y lo que nos llamó la atención es que este hombre, este pastor, estuvo enseñando a los niños durante el tiempo de la conferencia de misiones. Y bueno, normalmente un pastor de una iglesia de este tamaño lo ves a lo mejor enfrente, lo ves a lo mejor predicando a los adultos, pero nos llamó mucho la atención que este hombre entendía que aunque estaba enfrente de una iglesia grande, todavía su don que Dios le había dado era enseñanza de los niños. Hace casi 8 días, el viernes de la semana pasada, también tuve oportunidad de desayunar con ese pastor. Y fue interesante lo que me comentó. Estuvimos terminando nuestro tiempo, nuestro desayuno, y me pidió a mí una petición de oración. Entonces yo le mencioné algunas cosas y luego yo le dije lo mismo, pues, ¿en qué puedo orar por ti? Y me dijo esto, me dijo, mi hijo un hijo ya adulto, casado con 3 hijas. Mi hijo estuvo trabajando, ministrando en una iglesia en una ciudad cercana. Y llevaba unos 5 años ahí, aparentemente le iba muy bien. O sea, Dios estaba bendiciendo a su familia, a su ministerio. Pero de repente se involucró con una mujer de esa iglesia. Y en forma de emergencia, su papá, él le animaba que saliera. Bueno, de hecho la congregación se enteró, él tuvo que bajar de su posición ahí en la iglesia y se cambió su familia a otro pueblo, otro lugar, para poner estancia entre su hijo y esa relación dañina. Pero como a veces pasa, ese hijo no entendía y regresaba. Aparentemente hubo una reconciliación, aparentemente todo iba bien. Y iban a regresar ya a esa iglesia para también ser restaurados. Y la noche antes de que iban a empezar otra vez, se involucró otra vez con esa mujer. El chiste es que el pastor, con tristeza, me decía que no dormía muy bien la noche anterior. De hecho, lo vi un poco cansado. Y me dice que su hijo está viviendo en su sótano. Y me dice eso, y me dijo esto: es mucho más fácil predicar a la congregación cuando uno no está pasando por lo mismo. Pero cuando uno está pasando por pruebas y por dificultades y con luchas de su misma familia, de su mismo hijo, híjole, cómo es difícil. El ánimo que yo me doy a mí mismo y le doy a ustedes, que en este sermón, que no pensemos en alguien más, y que no pensemos en, ay, qué bueno, porque esa persona realmente necesita escuchar eso. Sino que el ánimo que me doy a mí mismo es que yo necesito escuchar esto. Y tal vez usted también. Vemos mucho en este pasaje de la vida de Pedro. Pero vamos a empezar con un encuentro. Y bueno, ustedes ya han visto los versículos antes, donde vemos una pasión, donde vemos un conflicto, donde vemos una tensión, un estrés, donde Jesús está luchando en el jardín. Y siendo hombre, 100% hombre, Él sabe que viene una tortura, viene una humillación, que va a recibir las burlas y las
los latigazos y los clavos en sus muñecas. Sin embargo, dice que no mi voluntad, ¿verdad?, sino lo de su Padre. Después de esos momentos de mucha pasión, bueno, para él, porque los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Pues dormidos. De hecho, vemos que aunque Jesús había dicho vez tras vez a sus discípulos, me van a crucificar, voy a ser entregado, sus discípulos en su mundo, en su mente, todavía no entendían plenamente eso. ¿Por qué? Porque vemos que en la misma Santa Cena estaban hablando de ¿qué? ¿De quién iba a ser el más qué? El más grande. Entonces los discípulos celebrando su tercera Pascua con su Señor, reclinándose sobre Él, reclinándose sobre la mesa, disfrutando la comida, disfrutando el tiempo, todavía no entendía una noche antes lo que iba a pasar. Jesús los lleva al jardín de Getsemaní y le dice, oren, velan para que no caigan en tentación, ¿verdad? Sin embargo, ellos, como muchos de nosotros, después de una buena comida, después de una buena plática, querían solamente ¿qué? ¿Verdad? Y ahí están hasta roncando en el monte de Olivos. Pero no sabían que en ese momento iba a cambiar todo. ¿Qué pasa? Vamos a buscar un poquito también a otro libro. Y este evento pasa un poquitito antes. Entonces vamos a buscar Juan 18, del 4 al 7. Y sabemos que en los evangelios tenemos 4 evangelios y los 4 hablan de esto, ¿sí? Pero los 4 tienen detalles ligeramente distintos o adicionales que podemos, cuando combinamos los 4 evangelios, que lo que veo es que lo que ustedes están haciendo, podemos tener una versión más completa, más amplia de los eventos. En Juan 18:3, así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y los fariseos. Lo que nos dice Lucas es que se apareció una turba, bueno, en la nueva versión internacional, una turba, en Juan, un destacamento, soldados, guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos, llevaban antorchas, lámparas y armas. Ok, entonces tenemos en Juan 18:3, describe un destacamento. En Lucas menciona turba. En Mateo menciona una gran turba, o en la Reina Valera, mucha gente. Estudiando lo que significa esa palabra, estamos hablando de entre 300 y 600 soldados. Y a veces cuando vemos en la tele, a lo mejor, o cuando imaginamos que pues llega un grupo de, no sé, unos 10 soldados, ¿no? No. Ellos están en el jardín y literalmente están rodeados, imagínense, hasta 600 hombres con antorchas. Es como algo del Señor de los Anillos, ¿no? Con los orcs. O sea, de repente están rodeados con un montón de gente. ¿Y ellos cuántos son? Son 12, ¿no? Porque ya Judas se fue. Está con ellos. Entonces, de repente llega todo un ejército con fuego, con antorchas y con soldados. Y se cree que estos no son soldados, digamos, de seguridad de una plaza, ¿no?
Estos son soldados que guardaban ciertas fortalezas muy cerca del templo. Eran el elite, por lo menos algunos de ellos. Imagínense. Juan 18, 4 al 7 dice: Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan? Entonces Jesús, sus discípulos están ahí congelados, espantadísimos, a lo mejor viendo por todos lados. Jesús sale y dice: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas el traidor estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. O la Reina Valera dice, cayeron a tierra. ¡Pum! Como dominós. Ahora, ¿por qué menciono esto en Juan? Porque Lucas no lo menciona, pero Juan sí. Cuando él dice yo soy, ¿qué significa yo soy? ¿Se recuerdan algo en el Antiguo Testamento? Cuando Moisés fue enviado por Jehová a regresar y librar a los esclavos, Moisés le dice en Éxodo 3, 4, dice, oye, pero ¿qué les di? ¿Quién me manda? ¿Cuál es la identidad de Dios? ¿Qué les digo? ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice Dios, Jehová? Digo, Dios Padre. Diles que, ¿qué? Yo soy quien yo soy, te manda. Yo soy es un nombre que expresa la identidad y el poder de Dios. Podemos recordar que en Juan 8, fines del capítulo, dice Jesús, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Y querían qué? Agarraron piedras para matarlo. Porque ellos entendían que cuando Jesús dice, antes de Abraham, yo soy, estaba diciendo que era Dios, que era fuera del tiempo, porque no dijo yo era, o yo vivía, dijo yo soy. Entonces, Jesús dice, yo soy, y tienes de 3 a 600 hombres fuertes que tenía un Jesús poder. Es como Gandalf y es pero mucho más. Jesús, ese profeta que sanaba, ese profeta humilde, ese maestro que amaba a los niños, era Dios, es Dios mismo, y con 2 palabras, yo soy. Ahora, ¿por qué mencionamos eso? Porque a veces podemos pensar que Pedro, bien valiente, ¿no? Y saca su espada. Pero Pedro, por favor, ¿no? Bueno, cortas la oreja, pero ¿qué puede hacer Jesús? Y lo pone un poquito en contexto, ¿no? Entonces, en sus hojas tenemos una declaración poderosa. Yo soy. Jesús es Dios. Jesús dice que puede llamar un montón de ángeles, ¿verdad? Pero ¿realmente los necesita? Ahora vamos a regresar a nuestro texto en Lucas. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo. Después, parece ser que Jesús dijo yo soy. Judas se le acerca y lo besa con un beso, si quieren poner en el espacio, yo puse perverso. Un beso perverso. Es lo que menos debe significar un beso, ¿no? ¿Para qué besas a alguien? De expresar amor, ternura, afecto. ¿Para entregarlo? Para entregarlo. Pero Jesús le preguntó, Judas, ¿con un beso traicionas el Hijo del Hombre?
Jesús tenía esa tendencia, ¿no?, de hacer muy buenas preguntas. Y vamos a ver otras preguntas que hace Jesús en este capítulo. Preguntas que llegan a la esencia de la motivación del corazón. Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, o sea, que Judas iba a entregarlo a esa gente, dijeron: Señor, ¿atacamos con la espada? Bueno, qué pregunta, ¿no? Después de ver a un montón de hombres, ¡boom!, con el poder de Dios, Señor, tengo una espada aquí. Y parece que Pedro, porque otro texto en Juan 18 dice, versículo 10, Simón Pedro, que tenía una espada, corta la oreja derecha del siervo que se llamaba Malco. Entonces, por Juan sabemos que esto fue Pedro. Uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Aún en medio de la injusticia y la violencia, Jesús sana. En medio del abuso y de la injusticia, Jesús sana. Vemos a través de estos versículos un Dios hombre que nunca hizo nada malo, no merecía nada de esto. Y tal vez podemos pensar en nuestra vida cotidiana: yo no merezco esto, yo no voy a voltear la mejilla. O tal vez una vez sí la voltea, pero luego. Pero vez tras vez vemos el ejemplo de nuestro Señor. Agresión y sanación. Rodeado de gente violenta, Jesús sana. Luego, 52, dijo a los jefes de los sacerdotes y los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a prenderlo: ¿acaso soy bandido para que vengan contra mí con espadas y palos? Otra pregunta. ¿Qué respuesta le das? ¿Por qué no me prenden en el templo? ¿Por qué no me agarran cuando estoy con los hijos, los niños? ¿Por qué así? Otra vez recordándoles de su hipocresía, recordándoles de sus actos que no tenían sentido, que solamente mascaraban un odio y un celo que tenían hacia él, pero sin causa. Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima, pero ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas. Cuando reinan las tinieblas. Para los ejércitos de nuestro enemigo, para sus aliados, eso fue su día más fino. Los huestes de la maldad y el mismo demonio agarrando el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. La negación de Jesús por Pedro y lo demás, y a veces pensamos que solamente fue Pedro, pero Marcos 14:50 dice: entonces todos lo abandonaron y huyeron. Parece ser que Marcos también estuvo con ellos, porque dice que él hasta dejó la sábana en que estaba envuelto y huyó desnudo. Solamente Marcos sabía eso. Pero todos
dejaron a Jesús, no solamente a Pedro. Pedro por lo menos seguía a una distancia y parece ser que Juan también estaba ahí porque ganó acceso a la casa donde estaba Jesús. Pensamos que era Juan, el texto no dice. Pero después del huerto todos huyen, abandonan a Jesús. Tenemos los juicios de madrugada y lo menciono aquí porque, bueno, en el estudio de los evangelios van a ver varios juicios y a veces nos es difícil ordenarlos, pero prácticamente tenemos 3 juicios judíos, si quieren ponerlo ahí, 3 juicios judíos. Ellos vienen primero, y juicio entre comillas, ¿verdad? Porque realmente no eran juicios, era puro show, pura falsedad, testigos falsos, etc. Y luego 3 juicios romanos. 3 juicios romanos. Los 3 juicios judíos, tenemos un juicio ante Anás, luego ante Caifás, y luego entre el consejo en pleno. Pero los judíos no tenían poder legal de dar la muerte a nadie, entonces necesitaban la complicidad de los romanos. Entonces lo llevan luego ante Pilato. Pilato lo envía a Herodes. Herodes, después de que Jesús no lo entretiene y no dice prácticamente nada, lo regresa a Pilato. Y podríamos decir que hasta hay un 7º juicio ante la gente, donde Pilato pone a Jesús ante la multitud y dice: yo no veo nada digno de muerte en este hombre. Y yo pienso, y los comentaristas, como Pilato escoge el más vil, el contraste más extremo a Jesús, ¿no? Y dice: ¿quién les entrega? Jesús, conocido como maestro, sanador, profeta, Mesías entre algunos, o Barrabás, el más feo, ¿no? Pensando que la gente iba a escoger a quién. Pues a Jesús. Pero sabemos que en la voluntad de Dios y en la rabia de los fariseos y saduceos eso no pasó. Y la gente clamaba a Barrabás. Que por cierto, todos somos Barrabás, ¿no? Todos estuvimos en una celda, todos estuvimos esperando la muerte segura, ese momento que alguien llega, toca la celda y dice: salte, te vamos a crucificar. Y de repente abren la celda y nos dicen: vete, ¿no? Porque alguien muere en tu lugar. Un concepto muy importante de nuestra salvación es el concepto de la sustitución. Que alguien murió en nuestro lugar. Alguien pagó el precio que no pudimos pagar. Y ese alguien es Jesús, Salvador. Entonces, después de estos juicios, vamos a ver más adelante en el texto, los judíos gritan: crucifícalo. Pero en este primer juicio, repito, juicio falso, vemos que Pedro sigue a Jesús y se encuentra en la parte, en el jardín, digamos, fuera del edificio donde está Jesús. Sin embargo, se cree que había como arcos, como espacios donde se podía ver bastante bien lo que estaba pasando adentro. Pedro afuera con una fogata,
55. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio ahí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente. ¿Qué le pasa? Y dijo, este estaba con él. Una criada, una sierva, una esclava. Y ve el impetuoso de Pedro y dice, yo te reconozco. Estabas ahí. Ahora, es muy probable, o es posible por lo menos, que esta criada fue ahí al jardín. Lo que sí sabemos es que más adelante uno de los hombres, los siervos del sumo sacerdote, sí estuvo ahí. Entonces imagínense a Pedro. La noche anterior, cenando con el Señor. La noche anterior, diciendo que él nunca, jamás iba a negar a su Señor. Que aunque todos lo abandonaron, él no. Pedro, que decía que estaba dispuesto hasta de dar su vida, hasta morir por Jesús. Pero ¿cómo cambian las cosas, no? ¿Cómo cambian las cosas cuando, a lo mejor en un servicio dominical, a lo mejor en una enseñanza, sentimos ese fuego, ese compromiso para Dios, y decimos en nuestro corazón, en nuestra mente, Jesús, yo te amo, Dios, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Y de repente el lunes viene y vamos al trabajo y la gente está hablando pestes de Dios o de Jesús, y nosotros ¿qué hacemos? O de repente alguien se nos acerca y dice, Juan, mira, yo te doy unos 5,000 pesos, pero necesito un favor. Yo te doy unos 500 pesos, pero necesito un favor. Yo te doy unos 10,000, 15,000, 50,000, ¿cuánto es la cantidad? No importa. Y de repente ese compromiso y ese amor que el domingo tuvimos y sentimos y es real, pero en el fuego de la realidad, ¿dónde está? ¿Y qué pasó? Ahora Pedro está siguiendo a Jesús a la casa del sumo sacerdote. Recuerda lo que apenas había hecho. Una rebanada de oreja, ¿no? Jesús lo sanó, pero habrá cierto mal sentir si apenas alguien te corta la oreja y de repente dices, ¿quién hizo eso? Porque quiero buscarlo, porque tengo una cuenta que pagar, ¿no? Entonces, en cierta forma, la vida de Pedro no solamente preocupado por Jesús, sino preocupado por su mismo pescuezo. Y Pedro, híjole, su mundo cambió porque unas horas antes estaba pensando en que Jesús, el Mesías, y con ese gran poder que usó para aplastar 600 hombres, soldados, Pedro pensó que él iba a estar ahí junto a Jesús, gobernando, reinando, conquistando. Y tal vez cuando llegamos a Jesús pensamos lo mismo. Llego con Jesús y Jesús va a resolver todos mis problemas. Y a lo mejor, pues voy a ser rico y bendecido. Y pues se habla mucho de eso en las iglesias, ¿no? Llegan a Jesús y tu vida se resuelve. Tu vida ya es otra. Tu vida es una vida nueva, con bendición y
prosperidad, ¿no? Es un tema que escuchamos en las iglesias. Y de repente llegamos con Jesús y nos damos cuenta que sí nos ha transformado desde adentro hacia afuera, pero hasta nos va peor, porque luego la familia no nos habla y luego la cuestión económica tal vez no se resuelve. Entonces Pedro amaba a Jesús. Pedro amaba a Jesús. Sin embargo, llegó a una situación que le tumbaba y le confundía, cosa que nos pasa a todos. Y una criada, una jovencita, pienso en mi hija de 14 años. Tú estabas con él. ¿Y Pedro qué? Lo niega. Lo niega. Muchacha, no lo conozco. Yo no lo conozco. 58, poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. No lo soy. Después de 3 años de andar con Jesús, después de comer con Jesús, de convivir con Jesús, ver los milagros de Jesús, escuchar las enseñanzas de Jesús, recoger el pan. Como 1 hora más tarde, otro lo acusó, seguro que estaba con él. Miren que es Galileo. Juan 18, 26, ese hombre dice, ¿acaso no te vi en el huerto con él? Insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Eso es lo que nos dice Juan. Entonces, otro hombre dice, sí, yo te vi ahí. De hecho, mi primo, mi sobrino, mi tío, perdió una oreja por ti, yo te vi. En otro texto habla del acento del Galileo, que es interesante que Pedro, pues, medio hablador, ¿no? Y en la fogata a lo mejor ganó otra vez un poquito de confianza y empezó a hablar. Entonces la gente está escuchando, híjole, eso es de Chihuahua. Él es de Mérida. Él es de Chiapas. No, él es Galileo. Algunos comentaristas piensan que lo que hace en respuesta es una forma de como esconder su acento. Porque ¿qué hace? Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. Y vamos a recordar que, bueno, en otros pasajes, Pedro hasta con juramentos, con blasfemias. Entonces, bueno, en sus hojas Pedro pasa por su momento más triste. Negación ante una sierva o una criada. Luego negación con juramentos. En el mismo momento que dijo esto, cantó el gallo. 61. El Señor se movió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro está en la fogata, la tercera vez que hasta con juramentos niega a su Señor. ¿Qué pasa? Yo considero que este momento es uno de los momentos más intensos del Nuevo Testamento. Si tú piensas en Pedro, que era siempre en la lista de discípulos número 1, Pedro el líder, Pedro que más adelante en Hechos sabemos, prácticamente Hechos de 2 a 12, es Pedro. Pedro fue escogido en cierta forma por su liderazgo, pero en este momento Pedro
niega 3 veces, la tercera vez, como fue profetizado por Jesús, y Jesús voltea y lo ve. Imagínate. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí lloró amargamente. Qué bueno que lloró amargamente. Qué bueno que vemos una pista del corazón de Pedro. Que Pedro no hizo lo que muchas veces hacemos nosotros, justificándonos, diciendo que realmente no fue tan malo, diciendo que solamente fue una vez, diciendo que pues no pasó nada. Vemos en 62 una pista del inicio de una restauración que iba a pasar después. Cuando Jesús, en la playa del lago de Galilea, después de su resurrección, le hace las preguntas a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y vemos un Pedro quebrantado, en medio de una situación que nunca esperaba, pero pasó. Mucha gente piensa que cuando la iglesia estaba orando por Pedro, cuando fue puesto en la cárcel en Hechos, y de repente Pedro, ¿recuerdan? Pedro llega a la puerta y toca. Hay una criada, una señorita que se llama, creo que Rodé, ¿recuerdan la historia? Contesta, la gente dice: ay, pues esa iglesia, falta de fe, estaban orando por Pedro, que saliera de la cárcel. Pedro llega a su casa y no creen. No puede ser Pedro. Pero otros dicen: no, esa gente que estaba orando por Pedro, estaba orando que Pedro no negara a su Señor. No estaba orando necesariamente que Pedro saliera de la cárcel. Estaban orando que Pedro no negara a su Señor. Y aprendió, ¿verdad? Ahora, a lo mejor estamos muy agradecidos que la Biblia no se escribe el día de hoy. Porque algo que tiene la Biblia es que la Biblia no cubre o no disfraza o no esconde los pecados de los santos. Podemos pensar en muchísimas personas, y tal vez con la excepción de José y Daniel en la Biblia, todos tienen sus pecados ahí escritos. Imagínense, la Biblia se está escribiendo hoy en día, y de repente están hablando de Alejandro y Esther, o de Rod y Mayra, o de Martín y Laura, o uno de nosotros, y decimos: no, pero Señor, no pongas eso, no hay necesidad. O sea, porque tal vez podemos ver a Pedro como: eso fue grande, pero lo hacemos todos los días. Y si no todos los días, hacemos lo mismo, o somos tentados de hacer lo mismo seguido. Vamos a ponernos en los zapatos de Pedro. Hemos caminado con Jesús. Jesús ciertamente ha cambiado nuestra vida. Nos ha dado una nueva vida, una nueva perspectiva. Ya no somos iguales. Nos ha dado su perdón. Ha limpiado nuestro corazón y ha pagado nuestra condena. Pero como Pedro, hay una tendencia de no ser fiel. Como Pedro, hay una tentación de negarlo. ¿Cómo lo hacemos?
No sé si alguien desea comentar en formas que tal vez podemos hacerlo. No sé si alguien tiene un comentario. Tal vez su forma favorita. No negamos cuando nos da pena o vergüenza que alguien sepa que soy un cristiano, que soy un hijo de Dios. ¿Nos da pena, hermanos? ¿El qué dirán? Híjole. Cuando el Espíritu Santo nos está dando una puerta abierta para hablar de Jesús y quedamos callados. ¿Les ha pasado? A mí sí. Y en vez de hablar de Jesús decimos, pues, híjole, no tengo tiempo, o no quiero entrar en discusión, y damos pretextos cuando a lo mejor esas palabras llegan al corazón y siembran una semilla. Cuando sabemos que debemos de actuar con honestidad, integridad y caemos en corrupción, en la tranza. Cuando entretenemos pensamientos no puros hacia alguien o envidia hacia alguien, cuando simplemente no recordamos que, como en el caso de Pedro, Jesús nos está mirando. Tan fácil olvidar eso, ¿no? Tan fácil pensar que estamos junto a la fogata, hablando, y el Señor no nos ve, y el Señor no nos escucha, que Él no ve los programas que ponemos o las películas que vemos. Este texto nos recuerda que todos somos capaces de hacer lo que hizo Pedro. De hecho, no solamente somos capaces, lo hemos hecho. Y nuestra respuesta debe de ser como la respuesta de Pedro. Y yo quiero que examinemos nuestros corazones. Podemos reconocer que hemos negado a nuestro Señor. Podemos recordar cuando lo hicimos y podemos reconocerlo con llanto. (63) dice: los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Lo vendaron los ojos y le increpaban: adivina quién te pegó. Y le lanzaban muchos otros insultos. Comienza la humillación rumbo a la cruz. Comenzó la humillación cuando nació Jesús. ¿Y por qué lo hizo? ¿Tenía que hacerlo? ¿Tenía que nacer Jesús estos días que estamos a punto de celebrar? ¿Tenía que morir Jesús? ¿Por qué lo hizo? ¿Alguien me puede dar un versículo bíblico que da esa respuesta? Unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios demostró su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
Vamos a ponernos de pie, por favor, y quiero que cierren los ojos y que sea un tiempo de confesión y un tiempo de arrepentimiento, recordando lo que Cristo hizo por nosotros y también recordando que muchas veces, en formas grandes y pequeñas, negamos a nuestro Señor. Padre, le doy gracias por la vida de Pedro, porque pues si pensamos que solamente la fe es para la gente buena o la gente perfecta, no estamos leyendo tu Biblia. Vemos que Pedro, que fue usado de una forma tan grande, tropezó de una forma tan dramática y tan drástica. Sin embargo, lo perdonaste. Padre, esa misma gracia reclamamos el día de hoy, porque como Pedro yo he hecho lo mismo. Padre, danos corazones sensibles para reconocer tu gran perdón y amor hacia nosotros y de ser más fieles, Padre, porque tú eres digno. Las heridas, como el canto que cantamos, que por mis pecados y mi maldad, y esas heridas mismas que me sanan y me dan salvación, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén.